CNN Radio, siempre del lado de la información. Hemos estado leyendo en los diarios y hemos estado viendo en los programas políticos que empieza a haber preocupación dentro del Poder Judicial en Comodoro Pi, especialmente por avances de la política, una vez más, sobre la justicia, o lo que queda de justicia en realidad, si es que queda mucho. Justo en un tiempo donde uno dice, bueno, mira, el presidente dice, no, la economía es menos importante, acá lo único son las víctimas que pudiera llegar a ver, si la salud, si la cuarentena, si qué sé yo, y el gobierno pone toda su energía y toda su fuerza en una reforma de la justicia, que por supuesto es necesaria, pero que es necesaria discutir, es necesaria revisar, es bueno llamar a los mejores para que opinen, tomarse un poquitito de tiempo, no porque tengamos mucho, pero porque hay que hacerlo bien, y da la impresión de que al contrario de eso, esto es un plan de asalto a la justicia, y es ahora que estamos todos más o menos distraídos. Me da esa impresión a mí, pero quiero chequear esto con el doctor Ricardo Moner Sanz, que por supuesto es abogado y es presidente honorario de la Asociación Civil Anticorrupción. Hace un tiempo que no conversamos con él. Estaba planteando que en estos tiempos tan difíciles, donde el presidente incluso dice que el problema económico es un problema menor y que hay que ponerle mucho foco al tema sanitario y de salud, el kirchnerismo se presenta ahora con la necesidad urgente de una reforma en la justicia, que por supuesto es necesaria, pero me genera sospechas el momento y las formas, doctor Moner Sanz. ¿Me puede dar su opinión, por favor? Claro, cuando usted dice y la forma, que es el cómo de una reforma judicial que, si uno lo mira desde el punto de vista académico, efectivamente, por muchas otras razones distintas a las inquietudes del actual Poder Ejecutivo, el Poder Judicial merecería una reforma. Pero usted decía en el enlace recién pequeñas cosas, pequeños pasos, y efectivamente hay pasos para distinguir, como por ejemplo haber dispuesto en su momento, y esto pasó inadvertido, que la Oficina Anticorrupción dejara de depender del Ministerio de Justicia y pasara a depender directamente de Presidencia de la Nación. Uh-huh. Ese fue un paso interno importante para que no hubiera intermediaciones que complicaran decisiones. Segundo, la Oficina Anticorrupción, donde no tuvo, a mi juicio, brillante papel Laura Alonso en los tiempos de Macri, ha pasado a manos de Félix Kraus, un hombre fundador de Justicia Legítima, un hombre del kirchnerismo, un hombre que no ha ocultado su punto de vista y cuyas primeras decisiones, usted y yo nos hemos enterado en la semana que concluye, que supone que la Oficina Anticorrupción desiste de ser parte querellante en el tema que a mi juicio tiene mayor trascendencia para, llamémosle, la salud jurídica de Cristina y de sus dos hijos. Me refiero a los casos Los Sauces y Otesur. Generalmente se dice que están en un mismo expediente, no, están en un mismo tribunal oral, número 5, pero en distintos expedientes, parte de los cuales están en contenedores porque no hay lugar para tenerlos, y parte de los cuales están en un edificio de la calle Libertad. Esto es un dato un poco para el expediente. Si alguna vez avanza, enseguida diré dos o tres cosas en particular, pero sobre todo para los demás casos que pudieran molestar a la expresidente de la República. Uh-huh. Los Sauces y Otesur tienen en común tener como imputados a la señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, a Florencia Kirchner y a Máximo Kirchner, también a Báez y a Cristóbal López. De que se trata de el blanqueo
blanqueo de dinero porque se pagaban sobreprecios respecto de obra pública y ese sobreprecio era parcialmente devuelto a través de contratos similares, más o menos de estructura similar, tanto en el caso de Otesur cuanto en el caso de los Sauces. Esto que podríamos llamar, y que así fue calificado, como asociación ilícita y como defraudación al erario público. Y allí lo que va a ocurrir, digámoslo de una buena vez, Marcelo Fernández, es que si usted me obligara a apostar cuándo avanza ese expediente, yo no podría poner ninguna fecha. ¿Por qué? Porque si bien dejó de estar en la etapa de instrucción, está en la etapa de juicio oral y público. El presidente del tribunal número 5 dispuso una pericia contable que, primero por su magnitud, segundo porque no se puede iniciar porque estamos en feria judicial, etcétera, etcétera, esto va para muy largo, es decir, determinar cómo son comparativamente los contratos que firmaba esta gente para blanquear dinero respecto de otros tipos de contratos en materia de obra pública. Es decir, los Sauces o Otesur es palabra mayor. Es palabra mayor las excarcelaciones, como bien señalaba usted, hay pequeños puntos y no tan pequeños en algunos casos, que nos han llamado la atención, el caso de el expresidente de la República, Amado Udún, una cosa con sentencia firme, hacer una excarcelación disimulada con el tema de tobilleras y de controles electrónicos, que además no funcionan porque nadie los controla. En fin, esto es realmente, me parece que es un retroceso respecto de la idea del debido proceso y de la defensa en juicio. Sí, doctor Monesanz, estos pequeños pasos que estamos conversando se han venido dando, pequeños pero trascendentes, muy importantes y que siguen una lógica, ¿no? Da la impresión de que primero buscan desarmar las estructuras de la justicia para lograr la impunidad de todo ese grupo y de quien la misma justicia ha definido como la jefa de toda esa gente. Primero impunidad, pero después también se va logrando tomar control de muchos de esos lugares, incluso el día de mañana para tomar ofensiva antidemocrática, digámoslo desde ese punto de vista. Lo hemos visto en otros países, ¿no? Es bastante oscuro el panorama y desesperanzador, me da la impresión desde ese punto de vista. ¿O estoy equivocado o exagerando, Ricardo? No. Coincido plenamente, son pasos tendientes al presente y al futuro y realmente entristece. Y se lo digo yo nunca he sido kirchnerista y hay pruebas que como presidente honorario de la Asociación Civil Anticorrupción he planteado 1000 cosas en el, llamémosle, en Comodoro Pi. Pero hay algo que en estos días a mí me ha traído alguna inquietud. Colegas suyos, sobre todo de España y de Francia, en comunicaciones telefónicas, no terminan de comprender si esto es cierto o no es cierto. Es decir, me han llamado con motivo de la duda respecto de lo que consideran de una gravedad mayor, con lo cual saquemos la palabra de pequeños temas para ponerle lo que significa como trascendencia internacional, que no le hace bien al prestigio argentino y más allá de que, por supuesto, en la idea de Cristina al postular a Fernández como presidente de la República estaba más o menos explícito que por allí se iba a andar. Yo creí que se iba a seguir otro método, pero usted lo ha graficado bien. Se toma las lateralidades, es decir, primero la Oficina Anticorrupción, luego las excarcelaciones,
ahora con el Consejo de la Magistratura, y también pasando la Oficina Anticorrupción, y aquí me repito, al área directa de la Presidencia de la República. Es decir, hay toda un acercamiento a temas donde en el entretanto se empieza a hablar en algunas causas de prescripción, es decir, de la posible caída de expedientes, porque son muchos, hay creo que 9 procesamientos respecto de la actual vicepresidenta de la República, el eventual paso del tiempo como saneador de situaciones no precisamente sanas. Uh-huh. Ricardo, le hago una pregunta. ¿Ya no quedan anticuerpos para frenar este avance en la justicia en particular, en la democracia en términos más genéricos o en la República? ¿Se han caído todos los anticuerpos a este tipo de avances? Es muy sólida la pregunta suya y es muy comprometedora para mí, porque yo diría que vamos a decirlo algo que me comprometa menos. Se han debilitado las cuestiones, porque, por ejemplo, Gerardo Policita, que ha sido un muy buen fiscal en el tema Otesur, los sauces, seguirá, se acogerá a la jubilación, renunciará. Esto va de la mano también con otro pequeño tema, para utilizar el adjetivo con que inauguramos esta conversación, que es la ley de jubilación para los magistrados y fiscales. También. Va de la mano de esto, ¿no? Es decir, hay todo un rodeo que se vincula con un núcleo central. Entonces, la sumatoria de todo esto da, en principio, una gran preocupación ciudadana. Yo estoy de regreso de cualquier pertenencia o apetito personal. Nunca he tenido un cargo público. Hace 61 años que ejerzo la profesión y por eso tengo una jubilación estatal de 19.500 pesos, 61 años ininterrumpidos de ejercicio. Sí. Bien, entonces en esto me parece que hay una suerte de corralito alrededor de la situación que apunta efectivamente a quienes pueden estar muy comprometidos si los procesos llegaran al final. Y es una pena porque los fundadores de la Constitución Argentina, Alberdi, y el apoyo internacional que de la Constitución de 1853-1860, partieron del supuesto de que el debido proceso es aquel que comienza y termina de una manera o de la otra. Claro. Termina. Y lo que con usted hemos bautizado como pequeños son avances que hacen a la no terminación. Esta vendría a ser una especie de síntesis de este enfoque, si soy relativamente claro, ¿no? Claro, clarísimo, como siempre, y amable como cada vez que lo hemos llamado. Ricardo, le agradezco mucho el contacto y el tiempo. A sus órdenes, que siempre muy bien. Igualmente le mando un saludo cordial. Hasta luego. Bueno, hemos conversado con el doctor Ricardo Moner Sanz, muy claro, muy concreto. Bueno, quiso de alguna manera, lo dijo él mismo, ¿no? Cubrirse un poco, y dijo que estaban muy debilitados los anticuerpos que tiene la democracia para repeler avances de este tipo, y lo dijo así para no decir que efectivamente ya casi no quedan anticuerpos, esto lo digo yo, no quedan anticuerpos que la democracia tenga para repeler este tipo de avances. Así lo veo yo, de duro, de contundente, de brutal, ¿no? Me da la impresión, ya se los dije hace un tiempo largo, esto es jaque mate, y estamos a voluntad de un grupo
que es el kirchnerismo en este caso, de que quiera avanzar un poco más o por ahora solo usarlo para que su núcleo duro no vaya preso. Me parece que esto es sencillamente así. O paran acá, o si tienen alguna necesidad o por algún motivo, alguna voluntad, avanzan un poco más y hacen lo que quieren. Así está hoy la Argentina, me da la impresión. El doctor Moner Sanz quiso ser un poquito más prudente, aún advirtiendo que lo iba a hacer en su propio beneficio, diciendo están muy debilitados los anticuerpos que tiene la democracia para repeler avances antidemocráticos. Yo diría que casi ya no quedan. Nos vamos a meter en las noticias, son las 9:04. Esto es Con Sentido Común, vamos hasta las 10. CNN Radio.